¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Bienvenidos a su semana número 6 de la clase de Matemáticas 3 del tercer bimestre. En esta ocasión, la clase será impartida por su servidor, el maestro Mitchell. El tema que vamos a ver se llama resolución de triángulos utilizando funciones trigonométricas. Les dejo un video en donde está una explicación detallada de esta resolución. El tema de hoy son las funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Una función en matemáticas es la relación que existe entre dos conjuntos. Entonces, si estamos hablando de funciones trigonométricas, la trigonometría se aplica a los triángulos, en este caso un triángulo rectángulo. Entonces, la relación que existe entre cada uno de estos lados forman lo que se le conoce como funciones trigonométricas. Ahora, estas se pueden clasificar de dos formas, en directas y en recíprocas. Para este curso nos vamos a enfocar en lo que vienen siendo las funciones trigonométricas directas, las cuales son el seno, el coseno y la tangente. Entonces, para poder determinar cada una de estas, necesitamos conocer los lados que están involucrados en un triángulo rectángulo. Como sabemos, un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo de 90 grados. El lado que está frente a él siempre va a ser, o se le conoce como hipotenusa. Ahora, si nos situamos en el ángulo de aquí abajo, llamémoslo ángulo C, como su vértice, el lado que esté frente a él se le va a llamar cateto opuesto. Y al lado que nos ayuda a formar el ángulo, le vamos a llamar cateto adyacente. Ahora, si nos situamos en el vértice A, tenemos otro ángulo, llamémoslo A también. Si estamos situados en el ángulo A, ahora el cateto opuesto va a ser el lado que está frente a este. Y el lado que nos ayuda a formar dicho ángulo sería entonces el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo determinamos cada una de estas funciones? Seno va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y por último, la tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para aplicar las funciones trigonométricas tenemos este ejemplo de resolución de un triángulo conociendo un lado y conociendo un ángulo. Desconocemos el valor de la hipotenusa y desconocemos el valor que vendría siendo del cateto opuesto. Yo conozco el valor del cateto adyacente. Entonces, para conocer primero el valor del cateto opuesto, que vendría siendo el cateto A, ¿qué función trigonométrica relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? En este caso sería la tangente. Entonces tenemos tangente de A es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si sustituimos la información que tenemos, sería entonces tangente de A vale 40 grados, es igual al cateto opuesto, que viene notado por la letra A, sobre el cateto adyacente, que es la letra B, pero este tiene un valor de 35. Despejamos nuestro cateto A. Como el 35 está dividiendo, al pasar al otro lado de la igualdad va a quedar multiplicando, entonces tenemos que el cateto A es igual a 35 por tangente de 40. Y al hacer ese resultado, tenemos que el cateto A tiene un valor de 29.36. Ahora, para encontrar el valor de la hipotenusa, yo conozco lo que viene siendo el cateto adyacente, conozco mi ángulo y quiero conocer la hipotenusa. Entonces, de las tres funciones trigonométricas, la que me relaciona hipotenusa con cateto adyacente vendría siendo el coseno. Entonces tenemos coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si yo sustituyo esa información, entonces tengo que coseno de 40, que es lo que vale el ángulo A, es igual al cateto adyacente, que vale 35, entre la hipotenusa, que está denotado por la letra C. Si despejamos la hipotenusa, tenemos entonces que su valor va a estar dado por 35 entre coseno de 40. En este caso el coseno pasa dividiendo porque al pasar la hipotenusa al otro lado de la igualdad va a quedar multiplicando con el coseno. Entonces, como el coseno está multiplicando, al pasarlo de nuevo queda dividiendo.
La hipotenusa entonces tiene un valor de 45.68. Podemos comprobar que el resultado es correcto porque siempre la hipotenusa va a ser el lado más largo de un triángulo. Es más grande que 29.36 y es más grande que 35. Por último nos falta encontrar el valor del ángulo B. Para encontrar el valor del ángulo B, como yo ya conozco los tres lados, puedo utilizar cualquier función trigonométrica. En este caso ya utilizamos la tangente, utilizamos el coseno, utilizamos entonces el seno para encontrar el ángulo B. Entonces tenemos seno del ángulo B es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto del ángulo B va a ser el cateto B minúsculo. Sustituimos la información. Tenemos seno de B es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto tiene un valor de 35. Entre la hipotenusa, que tiene un valor de 45.68. Si despejamos el ángulo B de la función, el seno pasa a ser seno inverso. Seno inverso de 35 sobre 45.68. Si nosotros sacamos el resultado, nos va a dar que el ángulo B tiene una medida de 50 grados. Y si nosotros sumamos 50 grados más 40 más los 90 del ángulo recto, eso nos da que los ángulos internos del triángulo son igual a 180. Por lo tanto, el resultado es correcto. Tenemos un triángulo rectángulo en el cual conocemos el valor del ángulo A, que es 65 grados, y el valor de la hipotenusa C, que es de 26. Tenemos que encontrar cuánto vale el cateto A, cuánto vale el cateto B y cuánto vale el ángulo B. Entonces, para ello, yo conozco el ángulo A y conozco mi hipotenusa. Primero vamos a encontrar el cateto A. Para el cateto A, si yo estoy ubicado en el ángulo A, este vendría siendo mi cateto opuesto. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Para en este caso, el seno del ángulo A es el que nos va a ayudar, porque seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Sustituyo la información que conozco. Yo sé que el ángulo A vale 65. Mi cateto opuesto es mi literal A y mi hipotenusa vale 26. En este caso nos queda una división donde el cateto A queda en la parte superior. Entonces, necesitamos hacer un despeje. Para poder hacer el despeje, nosotros sabemos o vemos que el 26 se está dividiendo. Por lo tanto, al pasarlo al otro lado de la igualdad, como está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, el cateto A va a ser igual a 26 por seno de 65. Da como resultado 23.56. Podemos comprobar que este resultado tiene lógica, ya que mide menos que la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa siempre es el lado más largo que va a existir en un triángulo rectángulo. Ahora, para encontrar el cateto B, tomando en cuenta el ángulo A y la hipotenusa, el cateto B es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? En este caso es el coseno. Coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si sustituimos la información, en este caso sería coseno de 65 es igual al cateto adyacente, que es la letra B, entre la hipotenusa, que vale 26. De igual forma, vemos que tenemos que despejar el cateto B. En este caso el cateto B sería 26 por coseno de 65. Nos da un resultado de 10.98, el cual también tiene lógica porque es menor que la hipotenusa. Ahora, para encontrar el valor del ángulo B, vemos que conocemos ya los tres lados, el cateto A, el cateto B y la hipotenusa C. Entonces podemos utilizar cualquiera de las tres funciones trigonométricas conocidas. Para en este caso, como ya utilizamos seno y coseno, utilicemos la tangente. Entonces, tangente del ángulo B va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si nosotros sustituimos la información, vamos a tener entonces que tangente de B es igual
al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de B? En este caso, el cateto opuesto del ángulo B es el cateto B, el cual vale 10.98. ¿Cuál es su cateto adyacente? Su cateto adyacente sería entonces el cateto A, que vale 23.56. Como nosotros queremos encontrar el valor de un ángulo, despejamos ese ángulo y nuestra tangente pasa a ser tangente inversa. Tangente inversa de 10.98 entre 23.56. Por lo tanto, el ángulo B tiene un valor de 24.98 grados, aproximadamente 25. Para corroborar este resultado simplemente sumamos 25 más 65 nos va a dar 90, más 90 grados del ángulo recto, tenemos entonces que nuestro triángulo tiene 180 grados. Por lo tanto, el análisis es correcto. Y bueno, este fue el tema de la semana 6. Ya saben que si tienen alguna duda, no duden en contactar a sus respectivos maestros mediante la plataforma de Google Classroom. Nos vemos hasta la semana 7.